Estamos en una época en que la gente dice hay que darle la oportunidad a los niños de que decidan. No. ¿En qué parte de la neurociencia habla de que un niño está cerebralmente desarrollado para tomar la decisión de cambiar su sexo? No es una realidad. Por eso es que el sistema de educación de este país tiene que cambiar y todos los sistemas de los países tienen que cambiar. Porque la escuela no conoce la necesidad real de tu hijo. El mejor maestro de tu hijo eres tú. Tenemos como padres que abrir los ojos, señores. No podemos seguir viviendo en Disneyland. Las drogas están en el elementary. Por eso es que nosotros en nuestra casa tenemos que hablar libremente de estos temas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces que Inspiran, un espacio seguro para ti que nos escuchas y para nuestra invitada del día de hoy. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes una historia llena de inspiración, de una mujer que enfrentó uno de sus dolores más grandes de su vida como madre, perder a un hijo. Pero este dolor lo transformó en amor y servicio. Bienvenida, Alba, a Voces que Inspiran. Gracias, mi amor, por la invitación. Gracias a ti por compartirnos de tu tiempo, por compartirnos un poquito de tu historia, que yo sé que ahorita nos vas a contar un poco de tu historia, de cómo es vivir un duelo y en qué lo has transformado, qué nació después de allí. Para muchas personas que te conocen, ya te conocemos como Alba, pero quisiera que tú misma nos contaras quién es Alba. Gracias. Bueno, la invitación es un honor para mí estar acá y poder llevar a tantas madres y a tantas personas en la comunidad que han pasado y están pasando por la misma situación, una voz clara y que puedan ellos entender cómo nace la fundación y quién es Alba Menoni. Yo soy una madre, como tú lo dijiste, que ha pasado por situaciones relacionadas con la salud mental. La salud mental es un tema del que nadie quiere hablar. De hecho, cuando hablas de salud mental, la gente dice, no estoy loca, no necesito saber del tema. Y todavía hay un tabú, todavía hay una creencia errónea de que la salud mental tiene que ver con locura. Nuestros hijos están viviendo en una etapa en la que están siendo bombardeados por las redes sociales, están siendo bombardeados por el acoso en las escuelas, están siendo bombardeados por la comparación. Y esta es una realidad, no es algo nuevo, siempre ha sucedido, siempre de cierta manera nos hemos sentido que debemos compararnos, que debemos llegar a cumplir con ciertas reglas que la sociedad impone. Y este es un mensaje para todas las madres que tienen hijos expuestos a escuelas, expuestos a un sistema en donde el uso de sustancias y la adicción a juegos, adicción a pornografía, adicción a redes sociales es una realidad, pero realmente nadie lo quiere hablar, porque nadie quiere que sus hijos sean vetados, nadie quiere que la gente diga, mi hijo hizo, mi hijo dejó de hacer, mi hijo falleció por tal cosa. Entonces el llamado es a la conciencia. Cada madre debe entender que nuestros hijos nos dan banderas rojas. Cuando un niño se aísla en un cuarto, cuando un niño está metido en redes sociales y solamente tiene 11 años, cuando un niño está siendo acosado en la escuela, nadie lo habla, cuando todas estas cosas están pasando en la mente de un niño que no es un cerebro maduro, hay consecuencias y hay consecuencias graves. Entonces, simplemente soy una madre más, una vocera de tantas madres que no hablan por vergüenza, por no querer pensar que sus hijos después van a ser expuestos al habla de la sociedad, y es una realidad que necesitamos enfrentar como madres. Es muy cierto lo que dices. Y cuando Daniela me dijo, yo quiero que ella sea parte de tu espacio, para mí fue un honor que ella me hubiese dicho esto, porque sé que tienes una historia por contar, porque como lo dije al inicio del podcast, muchas personas te conocemos, pero muchas personas no. Y qué bonito poder llegarle a esas personas, a esas madres, a esos padres, que no, por temas de tiempo, por temas de que están trabajando, por tema de estar cumpliendo sueños, muchas veces económicos, no nos damos cuenta de lo que realmente sucede con nuestros hijos. Y para mí es un honor tenerte aquí y que tú seas esa voz de decir las cosas sí pasan cuando menos tú piensas y cuando
jamás, yo creo que ningún papá, ninguna mamá estamos preparados para vivir una situación como la que tú tuviste que vivir. Quisieras que nos compartieras un poquito de esa situación que viviste. Es muy importante entender que desde que tú sacas a tu hijo de tu casa, de tu núcleo, ya tú lo expusiste a lo que el mundo te dé. Entonces, en las escuelas, ¿qué está sucediendo? El niño desde muy pequeño está comparándose con el otro niño. ¿Qué tipo de zapato usa? ¿Qué carro maneja el papá? ¿A dónde vas en vacaciones? ¿Fuiste a París? ¿No me quedé acá? ¿Salí? ¿No salí? Hay una comparación porque es un mundo competitivo y esto sucede desde muy temprana edad. Lo más importante es el núcleo en donde ese niño crezca, porque es el que le va a dar la fuerza, el fundamento y la fortaleza para que su cerebro se desarrolle fuerte. Por eso es que un niño de 5 y de 7 años no puede tomar decisiones. Claro. A la fundación llegan niños en donde la mamá dice, voy a tratar a ver si le gusta, lo voy a traer a ver si le gusta. No. Un niño a los 7 no trata. Tú a los 7 le dices qué hacer, cómo hacer, dónde hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque a esa edad el cerebro está todavía inmaduro y está desarrollando y fortaleciendo parámetros. Donde no hay parámetros, no hay desarrollo cerebral. Entonces no le puedes decir a un niño de 7 años qué quieres hacer. ¿Te gusta? Ay, ¿te gustaría comer brócoli? No. Tú dices, vas a comer brócoli. En las escuelas hay un gran problema. Pensamos como padres que llevamos a nuestros hijos a la escuela y ya cumplimos como padres. Es mentira, el trabajo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo intencional. Por eso nosotros en la Fundación hablamos tanto de lo que es la paternidad intencional. ¿Qué es la paternidad intencional? Y por eso muchos niños desarrollan adicciones. Tú no vas a jugar videojuegos, vas a salir de tu cuarto y en esa hora que tú estabas encerrado en tu cuarto jugando videojuegos con las ventanas cerradas, el cuarto totalmente oscuro, tu cerebro está en una formación de dopamina increíble en donde hay una adicción total a ese aparato electrónico. Cuando tú le dices al niño, salte del cuarto, ¿qué? ¿Cómo me voy a salir del cuarto? ¿Por qué me tengo que salir del cuarto? ¿Para qué me voy a salir del cuarto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué lo tengo que hacer? Tú tienes que decirle, ven, vamos a. Entonces ahí es cuando el papá tiene que, voy a aprender música contigo, voy a ir al parque contigo, voy a jugar voleibol contigo, voy a leer un libro contigo. Por eso le llamamos paternidad intencional. Porque es, quítate de allí, no estés en el videojuego, pero ¿qué voy a hacer yo para poder llenar ese vacío que te estoy dejando? Porque cuando hay una segregación total de dopamina y tu cerebro está súper estimulado por la segregación de dopamina, que es un neurotransmisor que produce una felicidad momentánea, tú le quitas eso y él dice, ya no soy feliz, no puedo ser feliz. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces inician a sentirse tristes. Se deprimen totalmente. Sí. Se deprimen porque le quitaste la paleta de chocolate con la que lo tienes acostumbrado todos los días. Y es una adicción. Cuando tú le quitas la adicción o el instrumento adictivo, tú le tienes que dar algo. O sea, yo te quito el instrumento adictivo, pero yo te doy. ¿Qué te doy? Tiempo de calidad. Atención, y te doy la oportunidad de que tu cerebro de otra manera sea estimulado. Hablabas hace un momento de que en las escuelas desde primaria se ven las drogas. O sea, ¿lo llegaste a ver desde muy cerca? Se ven las drogas, se ve la competición, se ve el acoso de niños a otros niños. Eso es algo que no es nuevo, es algo que siempre ha sucedido. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales es más fácil hacerle acoso a otro niño por medio de un teléfono que instantáneamente el mundo entero se va a enterar de si se metió el dedo en la nariz o no se lo metió. Y si se metió el dedo en la nariz, que es lo más normal del mundo, lo van a poner en las redes sociales y lo van a ridiculizar delante de millones de personas. Esa es la única diferencia. Claro. Pero el acoso existió desde hace muchísimos años. O sea, no es nada nuevo. Lo que pasa es que la manera en que llega el conocimiento a nuestros hijos es mucho más rápido de lo que hacía antes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucha conciencia de lo que son los aparatos y de lo que es la exposición a la pantalla. ¿Cuántos de nuestros hijos tienen acceso a tabletas, a celulares, a computadoras? Yo creo que la mayoría en esta nueva era, todos, y realmente me incluyo, y te lo decía ahorita detrás de cámaras, de que muchas veces pensamos que es lo más fácil, ¿sí?
y no nos damos cuenta del gran error que estamos cometiendo, o sea, la magnitud de ese error que estamos cometiendo como papás. Y yo te lo compartí ahorita, tengo mi hija de 6 años y estamos viviendo una etapa de que a nosotros, junto con mi esposo, por temas de trabajo, por temas de querer y de tener más bien una responsabilidad que cumplir. Entonces, ok, tú llegas a editar, yo llego a cocinar, yo llego a convertirme, quitarme el papel de presentadora y seguir cumpliendo con mi papel de madre, ¿no? De hacerte cenar, de qué necesita el bebé, de qué necesita ella, pero realmente todo es como por encima. No es que realmente qué necesitas tú. Ah, ok, tú necesitas es un teléfono para que a mí me dejes cocinar. Tú necesitas un teléfono para yo sentarme un rato a dar pecho. Eso es lo que tú necesitas, pero realmente estoy viendo el gran error, y te lo decía ahorita y te decía como entran en rebeldía, en que, y mi hija me llegó a decir, y es cosa que no me avergüenza decirlo, porque se maneja de cierta manera, tú eres una mala mamá. ¿Por qué? Porque entran en esa rebeldía de que, y tú dices, y te quedas, y a mí me pegó realmente, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? Pero yo lo vi como que, ¿qué estoy haciendo mal como mamá? Me sentí la peor mamá del mundo, pero realmente sí, estoy cometiendo un error y ella tiene razón. Y no le dije, hija, tú tienes razón, sino realmente dije yo, ella tiene razón de que soy una mala mamá, porque en lugar de darle tiempo de calidad, le doy un teléfono para que a mí me deje seguir cumpliendo. Pero ¿qué pasa si yo realmente la incluyo en lo que yo estoy haciendo? Es diferente, y que realmente hasta ahorita nos estamos dando cuenta de ese grave error. Y lo que tú decías de las escuelas, yo lo estoy viviendo y yo creo que todos los papás lo vivimos. Llegan con cosas nuevas a la casa, llegan con palabras que tú, ¿de dónde sacas eso? De que muchas veces desconocemos a nuestros hijos y muchas veces dejamos pasar eso porque nos parece algo, ay, es ok, es solamente algo y yo puedo manejarlo. Pero cuando nos damos cuenta que realmente eso está avanzando, y ahí está, yo pienso que yo como mamá está el detalle de no dejarlo avanzar. Y ahí yo creo que entras tú en tu parte de qué piensas de ello, de qué piensas de mi experiencia que estoy viviendo, tú como profesional, porque yo sé que tienes tu fundación, hablas de salud mental y no solamente para adultos, sino también para llevar un proceso en cuanto a los niños. Bueno, muy importante que lo que tú estás haciendo es reconocer primeramente de que algo sucede, porque tú muy bien podrías pasar la vida y decir, se me fue la vida, la muchacha cumplió 15 años y no hice nada. Entonces te felicito por eso, porque lo primero es reconocer. En ese caso, lo que nosotros hacemos no solamente como padres, sino como fundación, es incluir a los niños. Mira, cuando los niños se encierran en un juego, hay exclusión. Este es mi mundo, yo manejo mi mundo, yo gobierno mi mundo. Cuando tú los sacas de ese círculo y los incluyes en el tuyo, ven, vamos a picar los vegetales, lávame las papas. Así sea una niña de 5 años, y esto es importante que la gente lo entienda, así sea un bebé, así sea el niño más chiquito, si usted le puede dar un cuchillito plástico y darle una papita, o darle un vegetal y decirle, córtalo, él lo va a cortar, él va a aprender. Incluirlo. Aquí está esta masita, así sea de algo que se te cayó, tú lo recogiste, no te lo metas en la boca, estás pendiente del bebé, pero tú lo estás poniendo a mover sus manos. Todas las actividades manuales desarrollan el lóbulo frontal del cerebro, en donde se desarrolla la fuerza de voluntad y la inteligencia emocional. La fuerza de voluntad para mañana a los 15 años decir, no, yo no consumo droga, y que es el willpower, y la inteligencia emocional, que es la que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Cuando nosotros no le estamos dando a nuestros hijos actividades manuales para hacer, barrer, cortar, picar, mover, pintar, cuando nosotros les quitamos a ellos las manualidades, le estamos vetando que tengan un desarrollo cerebral como el que tuvimos tú y yo, cuando nosotros teníamos que cocinar, cuando nosotros teníamos que hacer jardinería, cuando teníamos que pintar la casa. Todas esas actividades manuales los ayudan a desarrollar el cerebro de una manera
mucho más potencial que un juego. Tenemos que entender también que cuando un niño tiene una pantalla al frente, le está dando dopamina a su cerebro, pero también está produciendo a nivel de, o sea, hay unos circuitos cerebrales que cuando el niño está en la pantalla, el niño está excitado, está alterado. Cuando tú se lo quitas, él se queda alterado, él se queda excitado y por eso tú dices, tiene ansiedad. Le voy a volver a dar la tableta para que se calme. Grave error. ¿Cómo tú controlas esa ansiedad en la que le metiste en el cerebro? Porque se la metiste tú cuando le diste la tableta. No se la metió nadie. Tú le diste la tableta y tú le abriste un mundo y el niño hizo wow, wow. Y tú les ves las caras. Y tú ves la excitación y tú ves las neuronas que están saltando. Cuando tú le quitas la tableta, ¿qué hace el niño? Berrinche, llora, grita. ¿Es fácil eso? No, pero es un tiempo de desintoxicación. Síguelo haciendo constantemente. De aquí a unos 3 meses tú vas a tener una niña totalmente calmada. Dale plastilina, dale para que escriba, dale para que coloree, dale para que baile, baila con ella, salta con ella, que sé que no es fácil porque nos requiere tiempo y dedicación, por supuesto. Por supuesto, ser padre no es fácil. Pero tú decías algo ahorita, no tengo el tiempo, pero cuando yo te decía que lo hablamos detrás de cámaras, no tengo Haces el tiempo. Haces el tiempo. Haces el tiempo. Y así como muchos papás nos preocupamos por la casa, hay que pagar el carro, hay que sacar el dinero para esto. Qué importante también darle ese valor al tiempo de nuestros hijos. Totalmente. Al decir, ok, no tengo el tiempo, pero como sea, lo hago. Totalmente. Porque ¿qué pasa si tú no pagas la renta? Si tú no pagas tu carro, si tú no pagas tu aseguranza, tú tienes que hacer ese dinero y lo tienes que cumplir. Qué importante es también ponernos ese mismo reto en la mente y decir, no tengo el tiempo, pero voy a hacer el tiempo. Totalmente. Cuando tú decías lo de las escuelas ahorita, ¿tú qué piensas de esos papás, de esos padres que llevan a sus hijos y dicen, ya, 7:45 de la mañana, lo dejé en la escuela, ya, cumplí mi papel como mamá, cumplí mi papel como papá? ¿Qué piensas de eso? Bueno, sí cumplimos cuando les damos la educación, pero realmente la educación de nosotros no solamente se limita a llevarlos a la escuela. Nuestra educación es, en la mañana te paras, cómo te paraste, palabras de afirmación. Si crees en Dios, buscaste de Dios, vamos a leer la Biblia. ¿Cómo te va a ir hoy? Vamos a pedirle a Dios que te proteja antes de irte. O sea, el trabajo de los padres en la educación es desde que nos paramos hasta que nos acostamos. Nosotros en mi casa no hay un día, no existe un día en que nosotros no nos reunamos como familia para leer la Biblia y para orar. Y yo no estoy de aquí hablando de religión, estoy hablando de creencia. En psiquiatría, el sistema de creencias ya se estudia, es parte fundamental de la psiquis y de la salud mental del individuo. Una persona que cree en algo tiene más posibilidades de tener una mejor salud mental que una persona que no lo cree. Cuando tienes salud mental, tienes salud integral. Una persona que tiene fe y que cree en algo es una persona que va a salir más rápido y con más fortaleza de los problemas que le dé la vida. Entonces, como padres tenemos que tener disciplina. Nosotros tenemos que tener disciplina para leer. Tenemos que leerle a nuestros hijos todas las noches. Tenemos que tener horarios. Siempre tiene que haber, a esta hora, esta es la hora de dormir. Llueva, truene o relampaguee. Esta es la hora. Y no porque me llamó mi tía, no porque me quise ir a la clase de Zumba, no porque hoy me agarró un día y todavía estoy en el tráfico trabajando. Tiene que haber una disciplina. Cuando tú tienes patrones de disciplina con tus hijos, vas a tener personas que en un futuro van a tener fuerza de voluntad e inteligencia emocional. Eso es muy cierto, muy importante, la disciplina. Y tú le decías, y realmente hay muchos padres que no la tenemos porque el tráfico, y está bien que suceda una vez de vez en cuando, porque somos seres humanos, claro, porque puede pasar, porque nos puede pasar. Pero yo creo que este espacio es muy importante y le va a servir no solamente a mí, sino a muchos padres, de escucharte a ti, Alba, y de escuchar esos consejos tan profesionales, porque yo creo que tampoco eso se aprende de la noche a la mañana. Entonces eso es un proceso que hay que vivirlo, hay que sentirlo y hay que ejecutarlo en nuestro día a día.
En la medida en que se pueda. Yo siempre le digo a mis pacientes, tu vida no va a cambiar en un día. Claro. Empieza por hoy. ¿Qué puedo hacer hoy para ayudar a mi hija o a mi hijo con su disciplina? Hoy, ¿qué puedo hacer? ¿Le puedo leer 5 minutos? Lo voy a hacer hoy. ¿Me fue bien hoy? ¿Se durmió? ¿Los ayuda a dormir? ¿Nos ayuda a dormir mejor? Bueno, ¿qué tal si lo hago lunes, miércoles? Y ahí voy. Lo hice lunes y lo hice miércoles. ¡Wow! Me fue bien. 5 minutos, lo logré. Bueno, lo hice el miércoles, voy ahora el viernes. ¿Qué tal si lo hago ahora lunes, miércoles y viernes? Porque ¿qué es lo que pasa? El cerebro está condicionado a patrones. Claro. Si yo toda mi vida me he parado a las 11 de la mañana y tú me invitas, Alba, ven con nosotros a un evento a las 9 de la mañana, yo voy a decir, ¿estás loca? Porque para mí, en mi cerebro, no cabe. Los cambios paulatinos, pequeños cambios, metas a corto plazo, cambian la vida de una persona. Tengo muchos pacientes que me dicen, en el año 2026 yo voy a rebajar 80 libras. Cuéntame qué estás haciendo hoy, no en el 2026. Porque queremos ser idealistas y nuestro cerebro siempre va a ir a metas que no se pueden cumplir. Empieza hoy. Hoy, Liz, ¿qué puedes hacer tú cuando llegues a tu casa para intencionalmente impactar la vida de tu hija? A lo mejor no te va a funcionar. A lo mejor tú te vas a poner a leer un cuento con ella y ella te va a decir, dame el teléfono. Y tú vas a seguir leyendo y te vas a reír y la vas a meter a la historia y te vas a pintar te vas a vestir de princesa. Tú te vas a ir ideando y a lo mejor no va a funcionar y va a patalear y te va a pedir la tableta. Pero tú síguelo intentando porque tu intención es la mejor. Síguelo intentando con paciencia y tú vas a ver, de aquí a 3 meses vas a ver los resultados. Y yo creo que si hay padres, madres que nos están escuchando, también hagan ese ejercicio, intentémoslo. No decir lo que tú me acabas de decir, Liz, léele un cuento. Yo voy a decir sencillamente hoy, no me prestó atención. No lo hago más. Quiere el teléfono. Le doy el teléfono. Le doy el teléfono y, no. Esto es un proceso que así como nosotros como padres permitimos incluirlos a tan temprana edad, a la tecnología y a muchos factores que realmente no solamente la tecnología, sino que si les permitimos, no sé, que en el tiempo libre hagan cosas que no te está enseñando nada, que no te está dando nada, en lugar de incluirlos en algo que tenga intención de crecer, que tenga toda una intención. Y créeme que hoy, así como muchos de todas las personas que nos están escuchando, me voy con una intención hacia mi hija. Y eso, aprovecho este espacio y te digo, gracias. Dios tiene un propósito para todos. Y todos los días aprendemos algo nuevo. Tú hablabas, ahorita, tú hablas muy profundamente de los niños, de los hijos, de la intención que tú tienes con tu fundación. Y sé que en una parte de tu vida viviste una pérdida muy grande. Yo sé que la intención hoy en día de tu fundación es parte de ese proceso que tú tuviste que vivir. Quisieras que nos compartieras un poquito o lo que tú quieras realmente compartir de ese episodio de tu vida, de esa pérdida y de ese duelo. Bueno, nosotros abrimos la fundación a raíz del dolor más grande que un ser humano pueda sentir, que es la pérdida de un hijo. Recuerdo cuando David tenía quizás sus 14, 15 años y él hacía artes marciales y él hacía las mezclas de la música para unas clases. Recuerdo cómo él le cambiaba totalmente su estado de ánimo. Y hemos entendido que estas terapias alternativas son antidepresivos y ansiolíticos naturales que ayudan a las personas con la música, con el movimiento, a mejorar sus estados de ánimo. En el año 2023, David parte de este mundo. Yo estoy segura de que partió a un mejor mundo. Y él era un joven que estaba pasando por una depresión. Y esto es algo muy importante que la gente tiene que entender. No toda persona depresiva va a caer en una adicción
Okay. pero es muy probable que esto suceda. Es muy probable. No todo niño con déficit de atención e hiperactividad va a caer en una adicción, pero es muy probable que esto suceda. Y cuando hablamos de adicción, la gente tiene que entender que no solamente es adicción a sustancias. De hecho, David no consumía sustancias. Las adicciones pueden ser teléfono, relaciones tóxicas, como acabamos de escuchar ahorita, un gran testimonio, una persona que todas sus relaciones son tóxicas y van a seguir siendo tóxicas y va a seguir buscando una pareja tóxica porque tiene que sanar algo primero. Adicciones al trabajo, la cronopatía, que es una enfermedad de la que nadie habla y es la adicción a hacer. Crono de tiempo, patía de enfermedad. Okay. La adicción a los carbohidratos, a los azúcares. El azúcar es 80 veces más adictivo que la cocaína y nadie habla de esto. Entonces, adicciones en general. Cuando nosotros tenemos jóvenes a los cuales limitamos actividades solamente académicas y decimos, lo llevé a la escuela y ya cumplí, nosotros no le estamos dando al joven la oportunidad de desarrollar su cerebro al máximo potencial. Por ende, no puede tomar buenas decisiones y por ende no tiene la inteligencia emocional, que es la fortaleza de decidir qué es lo mejor para su vida. A los 20 años no tienes esa madurez todavía estás en proceso de desarrollo. Por eso mi intención siempre es educar al padre y decirle, tu hijo no tiene la capacidad de decidir si quiere ser mujer o es hombre. Él es hombre o él es mujer. Tu hijo, estamos en una época en que la gente dice, hay que darle la oportunidad a los niños de que decidan. No. Explícame en neurociencia, ¿en qué parte de la neurociencia habla de que un niño está cerebralmente desarrollado para tomar la decisión de cambiar su sexo? No es una realidad. Entonces nosotros como padres tenemos que ser guardianes y por eso es que esta generación es llamada la generación de cristal, porque no hicimos nada como padres. Nosotros con David hicimos lo que teníamos que hacer y más. Y con Diego y con Daniel y con César, son 4 hijos. Y a los 4 les dimos todas las oportunidades de la vida, natación, karate, clases de todo tipo, se les pagó cualquier tipo de clases y no nos arrepentimos. Es la mejor inversión que hemos hecho en toda nuestra vida, porque desarrollas el cerebro de tu hijo de una manera que lo ayuda a tomar buenas decisiones. Lamentablemente, David a sus 23 años pasa por este tiempo de depresión. Y una amiga conocida de él le dice, yo tomo estos antidepresivos para sentirme mejor cuando estoy super down, tomo este tipo de antidepresivos. Y él confió en que estos blister, era un blister de medicina, en que esta medicina era una medicina prescrita por un médico. Ambos la tomaron y ambos murieron en el mismo cuarto, 5 minutos de diferencia uno del otro. Entonces tú dices, ya va, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Y te empiezas a cuestionar tu vida como padre. Entonces mi llamado es a lo que llamamos en psiquiatría, psicología, el mindfulness. Vive hoy al máximo lo que te toque vivir, para que después mañana no digas si yo hubiera. Entonces nosotros no tenemos ningún tipo de culpa en el sentido de que si yo hubiese gastado más tiempo con él, si yo hubiese salido más con él, si lo hubiese llevado de vacaciones más, no. Todo lo que tú puedas hacer intencionalmente como padre, hazlo hoy. Llévalo a clases, está con él, háblale, cuéntame, revísale el teléfono, revísale el bolso. Y no es que seamos policías de nuestros hijos, es que tengamos una conexión tan grande con ellos que nos van a mentir, sí. Nos van a ocultar cosas, por supuesto. Pero que haya una conexión tal, no porque soy tu padre y lo vas a hacer, porque soy tu padre, no, sino que me gusta tanto lo que tú y yo tenemos, que tú te puedes comunicar conmigo. Alba, hablabas de que tu hijo tenía depresión. ¿Tú te enteraste de que él tenía depresión? Bueno, él es el hijo biológico de mi esposo, el hijo mayor biológico de mi esposo. Él ya no vivía con nosotros, pero yo estoy en el medio de la medicina, o sea, este es mi trabajo, conocer personas, hablar con personas, sentir personas, entender personas. Obviamente él estaba pasando por un proceso depresivo, tenía varios meses en este proceso de depresión, aparte de eso él tenía un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad y como digo,
la mayoría de estos pacientes pueden desarrollar adicciones, pueden desarrollar depresión, pueden desarrollar ansiedad, porque son cerebros no entendidos, son cerebros que de personas que son diferentes, ellos de verdad son diferentes a lo que la norma de la sociedad te dice. Entonces, son jóvenes que quizás no encajen tan bien y necesiten ser aceptados de alguna manera y ellos hagan cosas para ser aceptados. Por eso es que siempre he hablado de que el bullying, el acoso en las escuelas es una realidad. Pero ¿de dónde viene el bullying? ¿Por qué pasa el bullying? ¿Qué hay detrás de ese bullying? Es un cerebro de un niño que va volando, que cuando la maestra dijo 2 más 2, él ya dijo 2 más 2 es 4, 4 más 2 es 6, 6 más 2 es 8 y 8 es 16. O sea, él voló y los otros niños todavía estaban, 2 más 2 es 4. O sea, por eso es que el sistema de educación de este país tiene que cambiar y todos los sistemas de los países tienen que cambiar. Por eso es que no como padres podemos limitarnos a lo que la escuela le da. Porque la escuela no conoce la necesidad real de tu hijo. El mejor maestro de tu hijo eres tú. ¿Quién más los conoce perfectamente que nosotros como padres, ¿no? Y las escuelas es un complemento que nos complementa a nosotros nuestra labor. Por eso es que realmente los niños, bueno, en Colombia, no sé, en Venezuela, los niños no van a la escuela a partir de los 5 años. Ya si tu necesidad por trabajo o por X motivo tienes que llevarlo a un daycare, a un jardín, lo haces, ¿no? Pero realmente yo creo que por eso es el complemento para cada niño. Porque ellos cumplen 5 años y siguen en la casa. Pero ¿qué hiciste tú en esos 5 años? Ya los 5 años van a complementar lo que tú como papá sembraste en ese niño. Totalmente. Hablabas de la pérdida de que él falleció con alguien más. Pero detrás de cámara me queda una duda que dijiste, no solo él, sino mi otro hijo, casi también pasa por esta misma situación. ¿Cómo tú vives esa escena? Porque me imagino que cuando, no sé realmente si alguien te llamó, si tú mismo, o cómo viviste tú ese momento de enterarte de que tu hijo había fallecido o él llegó, tú lo alcanzaste a ver con vida todavía. ¿Cómo fue eso? Bueno, son 2 historias, pero lo primero que quiero decirte es que uno nunca piensa que va a pasar por eso. Claramente. Imagínate, hace quizás unos 8 años, cuando nos pasa el primer suceso, tú dices, no, él es incapaz de comerse eso. Fue, imagínate, un brownie que le dieron en la escuela. Y tú dices, no, o sea, ¿cómo se lo comió? O sea, él lo compró, se lo dieron. Es una locura, porque tú jamás vas a pensar que en una elementary va a haber drogas. Y es la realidad. Tenemos como padres que abrir los ojos, señores. No podemos seguir viviendo en Disneylandia. Las drogas están en la elemental. Las drogas están en el elementary. Por eso es que nosotros en nuestra casa tenemos que hablar libremente de estos temas. Nosotros tenemos que desde pequeños, 9, 12 años, empezar a hablar de las drogas. Las drogas matan, las drogas hacen esto, las drogas destruyen, porque si tú no hablas, van a hablar en la escuela. Y en la escuela no van a decir las drogas matan, destruyen. No, en la escuela van a decir las drogas te ponen chévere, te dan felicidad, llevan a otro nivel, te dan energía, pruébalas. Tú tienes que hablar con tus hijos de estos temas. Por eso en la fundación hablamos de droga, de sexo, de menopausia, andropausia en los hombres. Hablamos de todos los temas que nadie quiere hablar. Esos son los temas que vamos a hablar en la fundación. ¿Por qué? Porque eso es salud mental y eso es bienestar. El que no sabe fallece, perece. El que sabe libera, gestiona. Por eso es que estos temas son tan importantes. Cuando tú dices, ya va, por un brownie hay una intoxicación de esta manera y terminamos en el hospital. Tú dices, ¿qué pasó? Ya va, pero ¿cómo es posible? ¿Quién te lo dio? Entonces, ese tipo de cosas, cuando algo así sucede en tu casa, tú dices, yo no estaba preparado para esto. Claro. Y nosotros hablamos de eso en la fundación, educamos y les decimos a la gente, las drogas en el elementary son estas, esta y esta y esta y esta. Nadie quiere venir a hablar de esto, nadie quiere saber. La gente dice, no, mi hijo es incapaz. No, señores, todos los niños
en esta época están expuestos a drogas. Eso pasó cuando él tenía 14 años. Luego ya él está grande, ya él está en su vida. Ahora tenemos uno de 13. Eso es diferente. Cuéntame, ¿quién te dijo? Cuéntame qué drogas hablan. Es más, yo consulto pacientes con él. Le digo, tengo a este paciente y me está pasando esto y esto y esto. ¿Qué harías tú? ¿Qué opinas? Y él tiene 13 años, acaba de cumplir 13 años. Y él me dice, bueno, eso lo agarró de allí. Y esto, seguramente que en Snapchat está pasando esto. O sea, él me da a mí luces. Te va abriendo el camino para poder guiar. Para que a la edad de él yo pueda entender, entonces este niñito le llegó esta droga por este Snapchat. Cuéntame más y dime, ¿y qué piensas? O sea, hay que hablarle a los hijos. No a los 5 o a los 6 no le vas a hablar de violencia doméstica, no puedes, no estás preparado para esto y no lo tienes que meter en los problemas matrimoniales tuyos, no puedes, no lo hagas. Le estás creando un trauma que no necesita tu hijo. Pero si ya a los 9, 11, tú le puedes empezar a hacer preguntas y no te estoy diciendo que lo interrogues, simplemente que le hagas una, como le llamamos nosotros, intelligence interviewing, una entrevista inteligente y cuéntame, ¿y cómo te sentiste? Oh, sí, pero ¿qué te pareció esto? sabes que ahorita que tocas ese tema, los niños de ahora, ellos solitos exponen sus sentimientos. Yo pienso que es más de tener esa chispa de mamá, de papá, porque ellos solos, con sus actos, con sus actuaciones en casa, te están diciendo qué les sucede. Ahí es donde debemos estar atentos y realmente cumplir ese papel de papá y mamá, porque ellos muchas veces nos muestran lo que tú dices, esa luz verde, y que como nosotros estamos ocupados, trabajando, cumpliendo con responsabilidades, nunca nos damos cuenta de esa luz verde que nuestros hijos traen a la casa. Te hago una pregunta, ¿tú te diste cuenta lo de tu hijo, lo que tú comentabas del brownie? Sí, claro. ¿Lo sentías por ahí? Él tuvo una intoxicación casi mortal. Okay. Él paró en el hospital. Y como casos como el de él, miles de casos. De hecho, ese día que estábamos en el hospital, habían otros 5 niños con el mismo batch de brownie. El mismo niño que había hecho los brownies, se lo vendió no sé cuántos y la cantidad fue considerable. Y de esos 5 niños estaban en el hospital por los mismos brownies que el niño había vendido. O sea, imagínate el peligro. Imagínate el peligro. Ahora, la excusa era, no sabíamos que tenía eso. Pero hablando en estos días con otra gente, me dice, sí, en las universidades eso es muy común. En la universidad cuando te dan un brownie, ya tú sabes lo que estás comprando. Claro, estamos hablando de universidad, no estamos hablando de elementary, ni de middle. Entonces es muy importante la educación. Tú no le agarras un caramelo a nadie, tú no comes nada de nadie, porque eso fue lo que le pasó a David. O sea, David confió en su mejor amiga que le estaba dando un antidepresivo. Uh-huh. Y bueno, esta misma niña confió en quien le vendió el antidepresivo, porque si ella no hubiese confiado en quien le vendió el antidepresivo, no se lo toma obviamente. O sea, los dos fueron víctimas de una mente mala, de una gente mala que sabía lo que había en ese antidepresivo. Lo que había vendido, lo que había ofrecido. Y como él, otro caso de una muy buena amiga, enfermera, la chica se le pasó su tiempo de agarrar su antidepresivo, tomaba un antidepresivo altamente adictivo, que se llama alprazolam. Ella se le acabó o se le perdió, no sé qué le pasó, se quedó sin antidepresivo. Cuando estas personas dejan de tomar este tipo de antidepresivos que son tan fuertes, tienen una dependencia grande a ellos y se sienten muy mal cuando no la toman. Ella no se quería quedar sin su antidepresivo y llama a otra colega enfermera y le dice, estoy desesperada. El médico no me va a ver hasta la semana que viene, yo no me quiero quedar sin pastillas. Y ella le dice, no te preocupes, si esas pastillas las venden en la gasolinera, en el gas station que está en no sé dónde, le da la dirección, la chica va, compra los antidepresivos, se mete en su carro, se lo toma desesperada y ahí quedó sobre el volante. Es un caso de la vida real. Entonces, ¿cuál es el llamado? Padres, pónganse las pilas, despiértense. No tomas nada de nadie, tú no le agarras un caramelo a nadie. Ahorita, en el Bergman Elementary, en Bergman Elementary no, en el High School del condado de aquí, de Gwinnett, están dando Listerine con ansiolíticos, con alucinógenos. Es un caramelito que se lo pasan los muchachos y tiene alucinógenos, altamente adictivo. Entonces nosotros como padres tenemos que saber que eso está pasando, porque si nosotros no sabemos que eso está pasando, ¿cómo alertamos a nuestros hijos
No, tú no le agarras mira, no le agarras un papel a nadie, porque esos papeles también vienen impregnados con drogas. No agarras papel, tú no agarras nada de nadie, tú no agarras caramelo de nadie, tú no puedes tomarle nada a nadie. ¿Cuántos latinos vivimos en este país comprando cosas en los supermercados? Ah, me duele la cabeza. ¿Tú tienes algo ahí para el dolor de cabeza? ¿Tú conoces a esa persona que le estás pidiendo algo para el dolor de cabeza? Yo, si no está sellado en un envase, no lo voy a agarrar, porque ya tengo 2 historias terribles que me marcaron la vida. Entonces, la gente tiene que estar educada. Pero si tú no hablas con tu hijo y tú no le dices este tipo de cosas, tu hijo piensa que lo estás regañando. Claro. Entonces, como lo estás regañando, lo va a hacer. En cambio, que si tú le cuentas la historia y tú le dices, mira, tú sabes que esto sucedió, hay que tener cuidado con esto, ¿qué piensas tú? Lo haces parte de la historia, es diferente a que si tú le dices, no se te ocurra agarrarle un caramelo a nadie. Ahí ya el niño dijo, ay, mamita, el próximo gente que pase por ahí le pide un caramelo. Porque así es el cerebro. Lo que tú le prohíbes, eso quiere. Entonces, así fue Adán y Eva, ¿verdad? Él le dijo, no comas el fruto prohibido. ¿Y qué hizo? Fue y comió el fruto prohibido. Entonces, ¿cuál es la manera a nivel psicológico? Es, ven, yo te hago parte de esto. Tú eres parte de mí y como tú eres parte de mí, yo quiero protegerte. ¿Cómo lo vamos a hacer juntos? ¿Qué opinas de esto? Dame tú una idea. ¿Tú agarrarías un caramelo abierto de alguien? Y ahí, bueno, no sé, mamá, a lo mejor sí, a lo mejor no. Sí, cuéntame, pero ¿y por qué? ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? Preguntar. Es la manera de poder comunicar y educar a nuestros hijos, más bien prevenirlos de algo que puede suceder. Correcto. ¿Cómo tú vives ese duelo? ¿Cómo lo haces parte de tu vida al momento de que te enteras, pasas por esa situación tan dura, como tú lo dijiste al principio, la pérdida de un hijo, que yo creo que los hijos para toda mamá, pienso yo que es el ser más preciado que tenemos en la vida. No importa si es el primero o es el cuarto, a todos los amamos por igual. ¿Cómo vives tú ese duelo? Bueno, fue una locura. Fue una locura porque David fallece 1 de julio del 2023 y 1 mes y 3 días después fallece mi suegro. Entonces fue un luto tras otro luto. Realmente Semilla Seed nace de ese fruto que cae a tierra y muere, de esa semilla que muere en tierra y luego para que pueda dar fruto debe morir y que otra cosa nueva crezca. Nace de ese duelo tan difícil de manejar, de digerir, de entender, que crees que te metieron en una licuadora y el mundo te da vueltas y dice, ya va, ¿qué pasó aquí? Esto es real. Porque lo real y lo normal sería que alguien mayor falleciera. Pero que alguien tan joven fallezca no es lo que la persona espera. Y yo creo que ni aún así, porque nunca nos preparamos para recibir una noticia, aún siendo joven o siendo adulto, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, es que, ay, bueno, ya cumplió 50 años, 60, vivió lo que tuvo que vivir, pero realmente nos va a doler. Si recibimos una llamada de una persona preciada, un ser querido, 75 años te va a seguir doliendo, ¿no? Entonces, nunca estamos preparados para recibir una noticia y enfrentarla de la mejor manera. Siempre nos vamos a sentir tristes, con dolor. Quizás personas que no cumplieron, ¿cómo me refiero? Que piensan que les faltó hacer algo por esa persona, quedas con ese dolor, con esa culpa. Pero tú decías algo muy importante y muy bonito. Yo hice o hago por mis hijos siempre lo mejor. ¿Y crees tú que, decías ahorita, yo hice y no me arrepiento porque di mi tiempo, les pagaste cuánta clase había, entonces no hay arrepentimiento? Pero el dolor sigue allí. Sí, por eso nace Semillas, para poder canalizar ese dolor. De hecho, la tanatología es una ciencia, es cómo canalizas el dolor ante el duelo, porque no solamente el duelo tiene que ver con la pérdida de una persona, un familiar, tiene que ver con duelos de pérdidas de trabajo, divorcios, de lo cual nadie habla. O sea, tú, por ejemplo, no vas a una iglesia y hoy dicen, el servicio de hoy vamos a hablar de la muerte. Y la gente, ¡eh! Son temas que no se hablan. Entonces, por eso nosotros en la Fundación hablamos de lo que es el duelo. ¿Qué haces con el duelo? Porque no solamente un duelo cuando muere alguien y vas, lo enterraste, sino que hay muchos duelos que vivimos a diarios y no los
primero, no los concientizamos. Ujú. Y como no los concientizamos, no los canalizamos, sino que pensamos que el tiempo lo cura todo. No, no, el tiempo no cura nada. Es lo que haces a través del tiempo y cómo canalizas esas emociones. Por eso nace Semillas. Es un lugar, es una comunidad en donde trabajamos los duelos de cualquier tipo, pero es a través del arte y de la cultura. Entonces, todos nuestros programas tienen que ver con un enfoque holístico, con un enfoque de medicina integral holística, en donde intentamos sanar, restaurar, devolver el gozo perdido, volver a desarrollar en las personas esa vena artística que les hace nuevamente sonreír, y eso abre lo que es la conexión para la comunicación. No ha habido en la historia una persona que diga, voy a hacer una experiencia de salud mental, y la gente diga, qué bien, vamos a hablar de salud mental. No, pero tú sí puedes abrir una puerta cuando dice, vamos a tener una experiencia artística en la cual la terapia es baile. Y la gente dice, wow, me gustaría Me gusta. ir. Entonces allí Porque hablamos de muchas salud mental. personas tememos por pena, porque piensas, si yo te digo que voy a terapia, no, tú lo decías, no, a esta le falta es un tornillo. No, algo tiene que, ella no es normal. Pero no nos damos cuenta que todos necesitamos Todos. salud mental. Todos. Todos, porque somos seres humanos, porque fallamos, porque sentimos, porque hemos vivido una pérdida y tú, bajo tu profesión y bajo todo lo que has hecho para crear tu fundación, me vas a decir si estoy errónea o no. Cuando tú eres un niño y te compran esas gafitas de Barbie, pero eres niña y te compran esas gafitas de Barbie que tanto quieres y tanto quisiste, y tu papá llegó y te las compró y tú vas bien feliz con las gafitas y todo, pero tú, ¿qué sientes de vivir esa emoción? Y te la compran en el mall, sales, te vas en un taxi y las gafas se te quedaron en el taxi. ¿Tú qué sientes? Un dolor inmenso, porque ¿cómo me va a pasar esto que tanto quería, anhelaba, y el día que me lo compraron las perdí? Y lo vemos tan poco significante que ese dolor nos queda allí. Y no importa el dolor sea pequeño, grande, ¿ok? Como te hago el ejemplo de esta pérdida, como la pérdida de un trabajo, como la pérdida de una mascota, como la pérdida de un hijo que tomas, que nadie tuviste que pasar por eso. Son duelos que se nos van acumulando y no nos damos cuenta porque le damos poca importancia. Entonces, el día que nuestro cuerpo llega a ese tope de decirnos basta, vamos y buscamos un psicólogo y todo el mundo nos señala. No, a esa le hace falta un tornillo, esa está loca. Pero no, yo pienso que aprovecho este espacio y de decirle a esas personas que no importa lo que los demás piensen de ti, porque realmente es como tú te quieras sentir. ¿Tú qué quieres sentir? ¿Paz? ¿Tranquilidad? ¿Te quieres sentir libre? Y eso es parte de salud mental. Totalmente. Porque cuando liberamos un poco de todo lo que nos afecta, nos sentimos, valga la redundancia, mucho más libres y más tranquilos. Y yo creo que eso lo iniciaste a sentir con este lindo proyecto que nace después del dolor y después de buscar ayuda y después de querer sanar. ¿Tú qué le dirías a una madre en este momento que perdió ese hijo, perdió el gran ser humano que tenía a su lado, y que nunca estamos preparados para recibir una noticia como la que tú recibiste un día? ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, quiero enfatizar en esta frase: el conocer alivia, el desconocimiento trae muerte. Cuando tú conoces qué sucede contigo, cuando tú ves el color Barbie o la frase Barbie y tú sientes tristeza o rabia y no sabes por qué, y vas a una terapia o vas a alguna actividad y te hacen regresar a esa infancia en donde esas gafas se te perdieron,
tú puedes entender qué pasa contigo. Volviendo a tu ejemplo. Si tú no entiendes qué pasa, no te alivias. Y cada vez que tú veas el rótulo Barbie o el color rosado, tú vas a sentir esas mismas emociones, rabia, dolor, frustración, y tú vas a decir, pero ¿qué me pasa? En el momento en que tú reconoces, es que cuando yo estaba pequeña, tuve este suceso, tú alivias tu sistema nervioso. Y hay liberación de endorfinas, hay liberación de hormonas de la felicidad, porque tú entendiste. Es que yo amo tanto a mi papi que me lo regaló, y ya el cuerpo se alivianó, claro, como digamos. Cuando tú no entiendes qué pasa, tu sistema está en defensa. El cortisol, que es la hormona del estrés, está activado y produce inflamación de los órganos. Y inflamación de los órganos se hace, o el resultado es enfermedad crónica, dolores de cabeza, dolor de espalda, cáncer. Por eso es que es tan importante, claro, la salud mental. A esas madres o a esos padres les diría que el conocer y el entender alivia. La mayoría de los padres vamos a pasar por el proceso de culpabilización. Si yo hubiera, es que yo no hice, es que yo no me despedí, es que yo no perdoné, es que yo el día anterior lo regañé, es que yo le tiré el teléfono. ¿Has escuchado historias así? Entonces, por eso te digo, vive la vida como que si fuese el último día, porque nunca sabes. Y no es que te estés predisponiendo a la muerte. Hay que hablar de la muerte, porque la muerte es parte de la vida. Cuando tú no hablas de las cosas, entonces las idealizas de tal manera que te haces daño. Cuando tú no hablas de tus procesos, tú idealizas los procesos. Cuando tú verbalizas, me está pasando esto, cada vez que yo oigo el nombre Ramón, me da rabia. ¿Y qué será que pasó con un Ramón en mi vida antes? Y viene tu mamá y te dice, claro, hija, acuérdate cuando eras pequeña, el señor Ramón me pegaba. Y tú dices, wow, entendí porque no puedo escuchar el nombre Ramón. Por eso es que te digo que el saber alivia el sistema nervioso. A esas madres, ¿qué les digo? Hagan lo que tengan que hacer hoy. No esperen para mañana. Hoy. Y no solamente las madres. ¿Tienes un problema con una tía que no le hablas? Llámala. Mándale un texto. ¿No la quieres llamar? ¿No te atreves a llamarla? Mándale un texto. Tía, perdóname, yo te hice esto, yo quiero que tú me perdones, por favor. Yo no sé si te voy a volver a ver en la vida, pero yo quiero que sepa que te quiero. Tienes un trompo enrollado con una amiga desde el año 2000 y hoy es 2026. Libérate de eso, mamá. Libérate. Haz lo que tengas que hacer hoy. No te acuestes enojada, no te acuestes con rabo de paja, no te acuestes con la maleta de las cargas, que tengo que ayudar a mi tía, a mi mamá. No, lo que no pudiste hacer, no lo pudiste. Trata de vivir en paz. Dijiste la palabra mágica. Tratemos de vivir en paz. Si tú sientes que hay algo, como madres tenemos una intuición que no nos las quita nadie. Si tú sientes que hay algo que tienes que decir a tus hijos, dilo antes de dormirte hoy. Hijo, te amo. Tu hijo no es lo que hace. Yo aprendí con todo este proceso de todos mis hijos que mis hijos no son lo que hacen. Mis hijos siguen siendo mis hijos. Mis hijos no son mentirosos, no son drogadictos, no son alcohólicos, no son golpeadores de mujeres, no son. Lo que la sociedad les ha hecho hacer o lo que ellos mismos han tomado decisiones para hacer, no son. Si hoy yo hablo con la mamá de ese hombre que es un abusador de mujeres, ¿tú crees que ella me va a decir, mi hijo es un abusador de mujeres? No, mi hijo sigue siendo mi hijo. ¿Qué hay en el corazón de ese hombre que él está maltratando a su esposa? Cada gente tiene una historia. Entonces, tu hijo no es, si come mucho, no es, eres un gordo, comelón. No. Si tu hijo no sacó buenas notas, es que eres un bruto, eres un burro. No, eso no es tu hijo. Tu hijo es más que eso. Ámalo. Dale palabras de afirmación y conversa. ¿Cómo puedo ayudarte, hijo? Cuéntame, ¿qué está pasando contigo? Quisiera reconectarme. Vayamos a la raíz, a la esencia de ese hijo que a lo mejor hace 10 años no te mira ni siquiera a los ojos porque perdiste la conexión con él. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nuestro último viaje con David fue a la playa y él estaba comiendo. Y yo le decía, papito, cuéntame cómo está la cosa.
ven acá, siéntate aquí conmigo, pícame esto. Y entonces venía, picaba y se volvía ahí. Yo lo volví a llamar. Ven, ¿quieres poner música? Vamos a poner música. Entonces ponía música, agarraba la música y ahí mismo se volvía a ir. ¿Cuál teléfono? Yo le decía, papi, ¿qué tanto ves en el teléfono? Cuéntame qué hay ahí. Entonces yo te voy a dar el mío, bájame la aplicación no sé qué. Él le daba mi teléfono para yo ver que estaba en este teléfono. Claro. Entonces es muy importante que lo saquemos a ellos de ese mundo. Nunca es tarde. No desfallezcas, mamá. Yo no sé si me estás escuchando, yo no sé si este mensaje es para ti, yo no sé dónde tú necesites esta ayuda, pero no desfallezcas, no desmayes. Todavía estás a tiempo. Si hay vida, estás respirando, tienes oportunidades para conectar otra vez con tu hijo. Y no desfallezcas. Por una vez que quieras conectar y el muchacho otra vez vuelve al teléfono, tú otra vez toca. La oxitocina es la hormona que se libera cuando tú tocas. Sigue abraza. No te vayas de tu casa sin darle un beso a tu hijo. Despídete. Cada vez que tú entres, salgas, bajes, subas, que vayan a dormir. Bendícelo, te bendigo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres un gran hombre, eres una gran mujer, tienes un gran corazón, te amo, eres lo máximo. No pierdas las oportunidades, porque nunca sabemos. Alba, vi que te disfrutaste, o sea, con todo lo que tú dices, disfrutaste a tus hijos al más no poder. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo a tu hijo, ¿qué le dirías? Que dejó un gran vacío, que personas como él en este mundo son súper necesarias, aunque a veces no sean aceptadas, que necesitamos más Davids, más personas que no le tengan miedo a nada, necesitamos más personas con ese espíritu arrebatador, que donde llegan son vistos, son escuchados. Él era así, él era una persona que cuando llegaba todo el mundo decía, llegó David, porque se le sentía, su energía. Le diría que todo lo que vivió y que lo que le tocó vivir tenía un plan. Creo que él sigue como esa piedrita que lanzas en el agua y ella salta y brinca. Eso sigue él haciendo en nosotros y en nuestra comunidad. Muchos niños como él incomprendidos, muchos niños como él que no supieron canalizar sus voces. En estos días me reunía con una madre y me decía, si Fundación Semillas hubiese existido cuando mi hijo estaba vivo, él yo creo que todavía estaría vivo. Que niños como él puedan utilizar sus dones y talentos sin importar qué dice la gente. Es tan importante lo que dijiste hace unos minutos. No importa lo que la otra dijo, si le gustó o no le gustó mi bota con mis zapatos, esas son mis botas con mis zapatos y yo me amo y me acepto con mis botas y mis zapatos, eso es lo más importante. Le diría, acéptate, ámate, porque eres único, eres una joya preciosa, tienes un valor que es incalculable. Cada cosa que haces y dices es única, porque eres un ser único creado por Dios para cosas grandes y especiales. Cada uno de nosotros necesita escuchar eso. Cada uno de nosotros necesita saber que su voz tiene que ser escuchada. Que donde quiera que vayan no tengan pena, no tengan temor, no tengan lástima de hablar de ellos mismos, sino que sean escuchados y canalizados de una manera para que puedan impactar a otros. Jóvenes como David, millones y millones y millones de jóvenes que tenemos en nuestras casas y que no los escuchamos. Es muy, muy triste, ¿no? De no poder escucharlos y darles ese espacio y ese valor que cada ser humano, que cada adolescente, que cada niño tiene. Quisiera que nos contaras, Alba, de tu fundación. En todo el podcast tuvimos la oportunidad de hablar ciertos temas que brindas en la fundación, ciertos servicios, ciertos canales de apoyo más bien. Quisieras que nos recalcaras el nombre de tu fundación, cuáles son los servicios de apoyo que pueden encontrar allí y las redes sociales. La Fundación Semillas SIDS promueve, educa a la comunidad en salud mental y bienestar a través de sus programas artísticos y culturales, adultos mayores, jóvenes y mujeres. Y estos 3 programas han nacido del dolor y de la experiencia de que la salud mental no sea comunicada de la manera más correcta. 7 de cada 10 adultos mayores en nuestro país, en nuestro estado de Georgia, sufre de depresión y de ansiedad. Y son cifras alarmantes.
porque son nuestros padres, son nuestros abuelos, a los cuales no les dedicamos la atención que ellos necesitan. Jóvenes, Inspiring Futures, es el programa que nació a raíz del fallecimiento de David, y es un programa en donde queremos inspirar a esas generaciones a ser escuchados, a ser una voz que realmente se pueda escuchar, a hacer un impacto en esta comunidad de jóvenes que tanto necesita hablar de sus sentimientos, de sus emociones, de sus adicciones. Y por eso se creó este espacio en la fundación. Y Blooming Seeds es el programa de mujeres, en donde muchas mujeres que pasan por falta del idioma, no pueden tener un buen trabajo, violencia doméstica, cualquier reto que la vida les dé. En este programa de mujeres lo que pretendemos es darle las herramientas y sembrar semillas de autoestima, autocompasión, amor propio, para que las mujeres puedan enfrentar cualquier reto que la vida les ponga, así sea violencia doméstica o un mejor empleo o cualquier tipo de situación que puedan vivir como mujeres. Recuérdanos cómo te pueden contactar en caso de que haya una persona aquí escuchándonos y que necesite esa red de apoyo. En nuestra página web, Semillas, con S al final, Semillas en español, Seeds en inglés, y en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos un canal de YouTube y gracias a Dios estamos bien posicionados con el nombre de Semillas Seeds. Alba, muchísimas gracias por compartirnos de tu historia, de tu conocimiento, de brindarle a muchas personas esta red de apoyo en este espacio, como lo es un espacio seguro, que lo dije desde el principio. Muchísimas gracias por todo. Esto es un honor para mí, haber compartido este espacio contigo y poder ayudar con nuestra voz a muchísimas más personas. Gracias, mamá. Y a ustedes que se quedaron hasta el final de este episodio, no olviden suscribirse en todas nuestras redes sociales. Aprovecho este espacio para agradecerle a nuestros sponsors que hacen posible que este episodio llegue a ustedes. Domínguez Injury Centers y Fresh Dental. Nos vemos en un próximo episodio.